de ahora le va a aparecer un cartelito. Ese cartelito es para que lo acepten, igual no lo pueden no aceptar. En primer lugar, bueno, muchas gracias ahí, Fabio, que prendió la cámara. Recuerden que siempre hay que estar con la cámara prendida. Buen día. Buen día a todos. Hola, Fabio. Es un requerimiento ahí de la institución. Estaría buenísimo, salvo excepciones, como les dije en el primer encuentro asincrónico. Quiero hacer algunas referencias, si me lo permiten, chicos, y conversar un poco con ustedes con total nobleza, pero también con justicia, ¿sí? Porque he observado que no han avanzado mucho. Yo acá tengo en pantalla, no a ustedes, me parece demasiado inapropiado, ¿no? Mostrárselo a ustedes también, la comparación de otras asignaturas que yo doy, o la misma asignatura de otras comisiones, pero nosotros somos 43 personas, ¿sí? De las 43 personas, silencié a alguien porque se escuchaba ruidos. De las 43 personas, la primer clase, que ya hace 4 semanas que está, solo entraron, no digo participaron, leyeron, construyeron, no, entraron a clase 33, perdiendo el 20% de personas que ni siquiera deben conocer el nombre de la asignatura. En la clase número 2 22 personas, y en la clase número 3 que ya hace 10 días que está subida, solo 16. Yo entiendo que de los 33 que entraron en la primera clase, son los únicos que pueden volver a entrar a la clase 2 clase 3 porque están con sincronía. Eso quiere decir que son correlativas. Si yo no entro a la clase número 1, no puedo entrar a la clase número 2. Es un poco un juego también para tampoco aturdirles a ustedes, que si no entraste por determinado factor totalmente injustificado y ves 4 clases, lo único que haces, y me ha pasado como experiencia en educación a distancia y en esta y en otras facultades, entonces cliqueas todas las clases como que entraste y ya está y te olvidas. La idea es ir paulatinamente entrando. Ustedes vieron que tiene introducción, objetivos, desarrollo, actividades, y el producto de las actividades es determinante para la actividad siguiente. No es que condiciona. Yo no les puedo decir, chicos, háganlo si quieren. No, no, literalmente determina sobre la existencia de la construcción intelectual, de contenido y cognitiva. Así que, por favor, eso es lo primero que les voy a decir. No me ha pasado jamás, es la primera vez que me pasa que tengo 3 clases y no han ingresado. Por otro lado, es entendible que la clase número 1 ustedes no la tuvieron porque es lunes. Yo verdaderamente, chicos y chicas, yo doy muchísimas asignaturas en muchísimas universidades. Se los digo como colofón, ¿no? Y nunca doy clase los lunes ni los viernes. Por suerte, como estoy rodeado entiendo que personajes que le importan muy poco la educación física, muy poco el sistema universitario, todo el mundo quiere dar lunes y viernes, es como una constante, ¿no? Incluso en una de las universidades donde estoy pública, soy el adjunto de la asignatura y tengo que repartir los horarios de los profesores y todos los años pasa lo mismo. Profe, necesito dar el lunes porque el martes no puedo, profe, necesito dar el viernes. No digo que en todos los casos sea así, pero en la mayoría de los casos es porque hay una falta de ímpetu, porque se sabe que hay en los lunes y viernes, en estos momentos históricos, en cualquier parte de Latinoamérica, hay paro, o si hay paro hay retraso de actividades, o hay elecciones y hay retraso de actividades, o hay feriados que se pasan, o hay puentes turísticos. Entonces yo doy martes, miércoles y jueves en todas las universidades. Pero esta comisión me quedó un lunes porque la universidad lo tiene pactado así y bueno, no lo pude modificar. Y bueno, vean la diferencia, ¿no? Que hay. Si es así, para que lo reflexionemos, que nada, que tratemos de estar atentos, porque muchos lunes, posiblemente algún otro, también haya una intervención de este tipo. Yo generalmente a los paros me adhiero siempre, como derecho del trabajador, mayoritariamente me adhiero siempre, pero doy la clase igual y estoy presente, digamos, me adhiero por una cuestión de respeto vincular con mis compañeros y también de la lucha que en ese momento sea impronta, pero en realidad sí doy clase, así que en eso no se preocupen, pero sí los feriados, porque claramente no tenemos los links para la clase y porque es feriado. En el caso de ustedes también, ustedes no es que están trabajando, están estudiando, un feriado también es para pensar en el proceso, en la situación, qué ha pasado, o sea, eso es reentendible y no vamos a dar clase. Pero pongamos un poquito más de esfuerzo, chicos y chicas, por favor, se los pido, porque esta es una asignatura, yo en la clase que sí la dieron, les comentaba a los chicos, no es una asignatura que vos decís, es difícil,
No es una asignatura que uno dice, uy, la verdad, me quedó troncal, no la pude dar porque tenía una complejidad. No, es una asignatura simple, llevadera, propia de los primeros años de la carrera, donde se debate mucho, donde por ahí, incluso hasta en momentos, tiende a ser un poco tediosa, porque uno, el estudiantado, quiere como avanzar, avanzar, y hay como un freno de decir, che, esperemos que todos y todas, ¿no? Logremos vincularnos, que todos logremos también aportar ideas. Así que bueno, en ese sentido les pido mucha colaboración y sobre todo también algo que se nos viene exaltando hace muchísimos años y yo en lo personal es lo que menos he podido avanzar, siempre me lo replanteo y estoy trabajando en eso, pero no he podido avanzar mucho, es en la ayuda sustantiva y colaborativa entre ustedes, ¿no? ¿Y esto qué significa? Yo entiendo que la mayoría por ahí no se conocen sincrónicamente o cara a cara, pero que empiecen a hacer amistad de forma tal que si vos ves que fulano no vino a clase, echar una llamadita, o qué te pasó, necesitas ayuda. Porque, a ver, la educación universitaria, la educación secundaria, incluso la educación de posgrado, es el fiel reflejo de lo que es la sociedad. Y ninguno de nosotros en la sociedad se va a salvar solo o va a poder desde su propia impronta lograr con todos sus axiomas de vida si no colabora con el otro. Y si tenés un parque grande de pasto y saliste a cortar con la boleadora, no te hace nada cortarle al vecino, ¿no? Si estás barriendo y hay una partecita que no es tuya de la calle, el viento mismo te la va a tirar para tu lado si vos no la barrés porque es de tu vecino. Y entonces ahí me parecía que estaría buenísimo que ustedes también se empiecen a compartir y que no lo vean solamente como un hecho de, bueno, voy a clase y ya está, o hago la actividad y ya está, porque el ir a clase y ya está no te lleva a ningún destino. Yo lo viví en carne propia, si se quiere, perdón la expresión vulgar, cuando hice un posgrado, hace muy poquito, en Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, y la verdad que no tenía tiempo. Soy sincero, o sea, estaba a mí con las actividades, con la familia, con muchos de ustedes, ¿no? Y la verdad dije, bueno, lo voy a hacer porque ya hace 4 años que no hago ningún posgrado además y me voy a dedicar un poquitico a esto. Me inserté y lo que hice fue eso, o sea, eran todas asincrónicas, pero entraba a las clases, hacía las actividades y me iba. Terminó el posgrado, aprobé claramente, me pasaron 2 meses, un día veo una carpetita en el explorador, en el tapiz principal de mi computador, entro y no me acordaba ni siquiera el nombre del posgrado. O sea, literalmente lo hice por un papel, porque al no darle importancia, al no meterle energía, al no ponerle onda, literalmente que no me sirvió. Y ahí fue mi preocupación decir, che, ¿qué pasará con aquellos y aquellas que no se toman en serio las clases al margen? Si es la mía, si es la de atletismo, si es la de gimnasia, si la que fuere, ¿no? O sea, tomárselo con lo que requiere una asignatura universitaria. Bueno, ahora sí, bienvenidos un montón más que han llegado por ahí. Recuerden que tienen que estar con la cámara prendida, que ustedes tienen, si tienen algún problema, lo tienen que decir previos, o ya ustedes ya lo saben. No es algo que me interese a mí, sino es por la institución, y sobre todo ahora que está grabado, pido por favor que prendan las cámaras. Bueno, hemos hecho un abordaje desde la clase número 1 hasta lo que es la clase número 4, que es la que vamos a gestionar hoy, que se los puse ahorita, la pueden ir mirando si quieren, mientras yo voy hablando un poquitico y después le doy el micrófono a ustedes. Pueden ir mirando la clase número 4. Hemos hecho un abordaje muy bonito, interesante, y que comenzó con un tema que no es polémico, que es un tema que todos conocemos desde el lenguaje vulgar, convencional o de doxa, que tiene que ver con el lenguaje y con la comunicación. Un hecho que es muy significativo a la hora de abordar nuestras propuestas didácticas. Yo digo nuestras porque ustedes ya, digamos, están en la carrera de profes, y yo los veo más a veces como profe que como estudiante. Me parece que es la impronta más linda de gestionar eh, educación a través del sentido de pertenencia. Si yo no te digo profe, aunque no tengas la titulación, y te digo estudiante, lo veo como un ser, ¿viste? Pasivo, que está ahí, bueno, algún día vas a ser, y yo digo, no, bueno, ya sos ahora, tenés que cumplimentar para la titulación, pero hay que verse como tal, ¿no? Y en ese proceso, hablar, dialogar, conversar, persuadir, incentivar, es un hecho lógico y necesario. Todos y todas de nosotros vamos a, en algún momento, tener que expresarnos de formas distintas. Hay un hecho semejante, por ejemplo, cuando uno trabaja un contenido o una forma de conocer desde los diseños curriculares en primaria
le gustó mucho la clase, le pareció que fue muy atinada según el momento histórico que estamos viviendo. Y por ejemplo, ahora cito, pero por citar nada más, el tema del reconocimiento del cuerpo propio, ¿no? En primaria, en los primeros años. Cuando usted va a la secundaria, también lo va a ver, ¿no? Pero como una cosa ya superada. Entonces, por ahí usted puede decir, che, mira, voy a trabajar este contenido de vuelta porque me pareció muy bueno, a ver qué es lo que pasa con los chicos del secundario. Y ahí te vas a encontrar con que vos vas a tener que hablar distinto, vos te vas a tener que expresar de una forma diferente, porque un niño de 8 años y un adolescente de 16 tienen conductas y formas de interpretación diferentes. Cuanto vos más avances en la adolescencia o en la adultez, vas a tener que empezar a incorporar o un mayor contenido de lenguaje como proceso de comunicación más técnico, pero no porque lo amerite la justeza de la cronología del sujeto, sino más bien porque uno quiere preparar a nuestros estudiantes para que también se apropien de esos lenguajes y después en la vida convencional los pueda aplicar de la misma forma que pueda aplicar los ejercicios, las actividades, los foros, los seminarios que usted haga en esa clase. Hasta ahí, en la clase número 1, hemos podido desarrollar algunas actividades, que en el caso de ustedes, como no estuvo habilitado el foro porque no estuvo la clase, pues no se dio, pero sí pudieron, si trabajaron bien, realizar algunos ejercicios sobre el lenguaje. Después fuimos explayando hacia llegar hoy a la clase número 4, que es una clase que vamos a trabajar sobre la naturaleza y la cultura. La semana pasada yo les mandé un mensaje. Y en ese mensaje, pues les decía que visiten la clase número 3. Y en la clase número 3 había un foro. No lo ha hecho nadie, el foro de los anillos. ¿Alguien quiere referirse o alguien no lo hizo porque realmente no pudo? O a mí me gustaría saber por qué todavía no intervinieron en ese foro, que claramente lo voy a dejar abierto, ¿no? Yo personalmente, profe, no solamente con la clase de usted, sino con ninguna clase estoy al día este cuatrimestre. No, todavía como que no arranqué bien. O sea, yo sé que me tengo que poner las pilas en ese sentido. En todas las clases me tengo que poner al día. No, por cuestión de tiempo, no sé, trabajo también puede ser un poco, que no me puse, pero bueno, me tengo que dar ese ánimo y ponerme al día con todas las clases. Bien, Jere, yo te puedo recomendar algo a vos y a los casos similares. ¿Me permitís que te recomiende algo? Sí, 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 obvio. Miren, chicos, yo lo que les puedo decir es que parece una soncera, pero se lo digo con la mano en el corazón. Es muy difícil llevar adelante una carrera universitaria a distancia. Es re difícil. Literalmente hoy con los temas que tenemos hoy en día es re difícil. Pero ustedes tienen que ponerse como prioridad la facultad. Yo no quiero decir y que ustedes digan, nada, pero vos porque no conocés mi situación, o yo que hago esto, yo que hago aquello. Todos somos una pandereta de cosas, pero yo mínimamente ustedes tienen que intervenir en las plataformas por lo menos 1 hora y media a 2 horas por día. Y ese huequito de tiempo háganselo y no lo violen, chicos. Si es de 10 de la noche a 12, terminaste de comer, todos están viendo el noticiero, mové para tu habitación. De 10 a 12 te conectás, mirás, lees, estar en la sistema, porque si te agarras semana 8 Jere, y el resto de los chicos, te agarras semana 8 con todos los exámenes, ¿sabes lo que vas a hacer? No, no, mejor este cuatrimestre ya no lo hago, te desmotivás, ¿me entendés? Todos tus compañeros avanzan y vos no, y ahí viene la deserción universitaria. Repito, es muy difícil la educación universitaria. Claramente este paso está buenísimo porque es en lugares donde por ahí no hay tanta posibilidad, porque no hay tantas carreras, tantas facultades. Entonces, aprovechémoslo, pero siendo consciente que solamente se va a ir adelante si yo interactúo diariamente un tiempo, en un horario y me lo hago para mí. Eso es prioridad. Bien, muchas gracias. Al resto de los chicos que no participaron en el foro, o uno o dos más que me comenten. Profe, ¿me escucha? Sí. Yo particularmente, buen día antes que nada, pensé que había que hacerlo en grupo em, con los compañeros y acabo de leer acá la consigna que dice realizar en la plataforma, así que me disculpo por eso. Ah, no hay problema, no hay problema. Está bien.
Lo leí muy por encima y recién acabo de darme cuenta que dice actividad a realizar en la plataforma y encima está en mayúscula. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, no importa. Los textos sí lo leyeron a de naturaleza y cultura, chicos. Tengo dos estudiantes nada más con cámaras prendidas. Por favor, se las pueden entender. Los textos lo leyeron de naturaleza y cultura. Sí, profe. Bueno, genial. Bueno, vamos a hacer así, chicos, miren. Vamos a tomarnos tiempos, vamos a dividir la clase, que es más o menos como estaba pensada, pero con un poquitico más de tiempo, en tres espacios. A ver si les parece bien. Esto lo hacemos entre nosotros como colectivo y lo decidimos acá. Un primer espacio donde yo los voy a mandar a reunir, me parece que de forma azarosa, según la máquina, el perfil de la máquina, en grupos reducidos, para que ustedes pongan en consideración entre ustedes durante sus 5 minutos, no es que van a estar 40 minutos ahí solos, no, 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 no. Y debatan sobre la naturaleza y la cultura, el texto leído, ¿sí? Ahí está haciendo alguien, está utilizando el plumerillo y lo quieren no usar. Entonces ahí van a ustedes debatir durante un rato y después vamos a hacer unos paneles, que era lo que teníamos pensado el día de hoy, donde ustedes van a traer las consideraciones más importantes acerca del texto. Que claramente van a ver que cada grupo atiende y entiende cosas distintivas y diferentes. Durante el momento en que estén reunidos, se necesita, por eso les estoy pidiendo imperiosamente que estén con las cámaras prendidas. Por ejemplo, si está Jere, Fabio y yo, y nos toca con 5 más, un 100% certero que los que van a interactuar somos nosotros tres. Y el resto se va a quedar callado, ¿no? Entonces, por favor, cuando estemos adentro tenemos que intervenir. De nada nos sirve utilizar las redes estas como algo importante si cuando nos reunimos en microgrupos no charlamos. Los que ya leyeron van a estar aventajados con los que lo leyeron por arriba. Entiendo que todos más o menos lo deben haber mirado. El texto ese es un texto simple, sencillo, pero que más o menos dialoga sobre el proceso de disfunción que tienen los términos. Yo en la clase número 4, si ustedes ponen ingresando y mirando, se van a ir dando cuenta que hay una imagen, ¿no? Que representa muchísimo la imbricación entre los dos términos. Por un lado, la naturaleza es verde, hay pasto, hay sol, hay diferentes tipos de riegos, se supone, ¿no? O está preparado la plataforma para eso, hay plantas, bueno, en fin, hay árboles, ¿no? Y por el otro lado, hay una serie de cosas que son puntillosas y preparadas, te das cuenta por el ser humano. Incluso hay adoquines o hay ladrillitos, no sé si ustedes lo llegan a ver a la perfección, que es como se cultivaban en otro momento, ¿no? Por tanto, hay una influencia muy fuerte de la cultura. Es una imagen en que nos da la idea de imbricación, ¿no? De relación intrínseca entre estos dos contenidos. No importa que ustedes lleguen a esa consideración de importancia o de determinancia. Lo que sí es importante en este momento que ustedes se van a juntar es que cohesionen cuáles son los elementos más importantes del texto y que también se preparen para exponer en torno a un lenguaje y una comunicación adecuada al sujeto universitario, aunque sea uno de los 6 7 que van a estar en el grupo. Si es uno, no hay problema. Uno o una dice, bueno, yo voy a exponer. Bien, ¿cuáles son los temas? Anotan los temas, qué vamos a decir de este tema, y sucinto durante 3 4 5 hacemos 6 minutos, cada uno da un panel. Bueno, profe, bueno, chicos, a nosotros nos pareció fundamental esta temática, esto y aquello. En cuanto a la primera temática, nos es importante definir primero el término para poder entender y así ustedes van explayándose. Los primeros que hablen claramente van a tener un poquito más de libertad porque los otros no han de hablar de eso y el resto la idea es que a medida que vayan avanzando no se vayan refiriendo a los mismos temas que hicieron los primeros, sino a aquellos temas que quedaron según su impronta como obtenidos, pero que le pueden dar un poquito más de reafirmación. Esa sería la primera parte de la clase. Después podríamos hacer, si les parece, en conjunto, en construcción colectiva, acá en clase, en 5 minutos, el foro de los anillos, lo hacemos acá, lo completamos,
en el foro para que ya quede instaurado y ahí hacemos una serie de reflexiones. Vamos a dar también 5 o 6 minutitos ahí en ese momento para que ustedes debatan. Después yo les voy a dar una actividad que tiene que ver con los contenidos a desarrollar hasta la actualidad, como ustedes van a ir estudiando de cara a la primer trabajo práctico, evaluación o examen, como ustedes quieran llamarlo, cada uno lo llama como desea. Y por último, sí, vamos a hacer un trabajito de construcción colectiva, si nos da el tiempo, que tiene que ver con el aprendizaje, o sea, la enseñanza dentro de la sociedad. ¿Qué sucede con los procesos de enseñanza a lo largo de la vida, desde el kindergarten, el jardín de infantes, hasta la secundaria, desde salida de 4 hasta el último año del bachiller, que son obligatorios? ¿Qué tiene eso relacionado con el sujeto social? ¿Cuántas cosas nos hemos empoderado a lo largo de nuestra vida escolar que hoy está latente en nuestra vida adulta? ¿Y cuántas trabajamos pero no se ven como evidencia? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con la cultura axiológica? ¿Qué pasa con el sentido de pertenencia del lugar donde vivimos? ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con el defender las proclamas más importantes para el desarrollo de una sociedad autónoma? ¿Qué pasa con la ciencia? ¿Qué pasa con la tecnología y la técnica? ¿Qué sucede en este momento imperante con la formación de los sujetos? ¿Qué pasa con las familias? ¿No? Entonces, estos grandes problemas que estamos teniendo en la actualidad. Y también vamos a hablar de algunos problemas o en realidad situaciones emergentes que son propios de la educación física y que también se ven latentes, ¿no? De un lado de. ¿Les parece trabajar de esa forma en la clase de hoy, chicos? Sí, profe. Vientos y mareas, entonces. Bueno, em, ahí. Un cachito, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a. Yo los voy a reunir ahora, ustedes van a tener que apretar aceptar, si en algún momento lo han hecho, es muy simple. Los voy a enviar a un aula, les vamos a dar 10 minutos, ¿les parece? Son y 25, hasta y 35, para que ustedes trabajen. Yo van a hacer muchas aulas, por 2 o 3 voy pasando ahí, desde el momento en que los ingreso a esas aulas para ver cómo hablan, no se sientan cohibidos porque esté yo, vayan desarrollando un diálogo. La primera actividad es el tema 1 de la clase número 4. Los que no les aparece la clase número 4 es porque no entraron a la 3 o no entraron a la 2. Así que por favor, ingresen ahí de forma loable, muy simple y sencilla. Y después de los 10 minutos nos juntamos de vuelta y hacemos la forma aleatoria. Vamos a hacer un poco la reflexión global. Vamos a armar 6 aulas, si les parece, de forma automática. Ahí están creadas. Ahora acabo de abrir el aula. Ustedes ahí, según quien les toque, digamos, el aula que le toque, ustedes pueden ingresar. Aprieten ingresar o no sé cómo lo tienen, join, y ya pueden entrar en ese lugar. Yo los traigo para acá, así que no se preocupen que yo los envío de vuelta para acá. Tienen que ir apretando ahí los que no ingresaron todavía. Luciano, ¿estás ahí?
Profe, buen día, ¿está por ahí? Y estamos por acá. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Le hago una consulta. Sí. Justo estaba preparando el mate. ¿Qué consigna hay que hacer? Porque con los chicos que estoy medio complicado. Bien, bien, está bien. Voy para allá, anda a la 1, ¿no? Ahí voy para allá. Sí, ¿Te puedes meter de vuelta? Sí. Luciano. Chicos, ¿están acá? Hola, profe. Bien, sí, Sí, sí. profe. vamos a agarrar el texto de naturaleza y cultura que ustedes ya leyeron y de ese texto van a tener que establecer las ideas principales, como dice dentro de la clase número 4, el tema uno plantea la actividad que vamos a hacer ahora. Entonces ustedes seleccionan, supongamos, lo que más les pareció interesante y lo preparan de una forma verbalizada para decir, bueno, miren, en nuestro grupo, este tema fueron los fundamentales. Sobre este tema, y ahí se explayan ustedes, pueden hacer, por ejemplo, si seleccionan 3 temas, pueden explayarse a 3 o lo puede hacer uno solo. La tarea es, el objetivo de la tarea, o sea, la actividad que estamos haciendo ahora, es que de forma colaborativa ustedes puedan expresarse tanto en lenguaje y comunicación y también incorporar cuál fue la selección que ustedes hicieron del texto y qué relación tiene con la selección que hicieron los otros grupos. Dale, profe, yo entendí algo. ¿Cuál sería el texto? Naturaleza y cultura. El texto de la clase pasada. Dale, profe. Muchas De gracias. nada. Bien. Buenas, muy, muy bien. Bueno, vamos de vuelta a prender las cámaras, chicos y chicas. Vamos a arrancar de atrás para adelante de los grupos. Yo ahora les voy a decir los apellidos. Vamos primero con la sala 6. Si no me equivoco, en la sala 6 estaba Adriana, Camila, Axel y Ulises. Vamos a hacer así, les damos el tiempo a ustedes para que prendan la cámara, para que dialoguen, para que cuenten en sucintos minutos, sin preocupación. Esto no es para corregir, es un momento de síntesis, ¿sí? Ya analizaron pormenorizado, ahora nos hacen la síntesis, al menos de un tema de lo que ustedes consideran el más importante. ¿Eh? Todos ustedes, chicos. Tengo una consulta. Estaba el texto, nosotros no lo habíamos leído bien, o sea, nos pusimos a hacer una lectura ahora. Ah, Es bueno. el de la clase 3.
Sí, está en la clase 3. Y ese texto, después de la clase 4 hay una guía de preguntas que son en sí, base a ese texto. sí. Nosotros tratamos de responder alguna de esas preguntas. Joya, Porque joya. Buenas, me encantó, me encantó. Bueno, profe, Vale. nosotros acá pusimos como ítem. Por ejemplo, pusimos cultura, conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Después pusimos características como inteligencia, es lo mismo que pensar, longevidad es la capacidad de vivir mucho tiempo, reproducción es igual a origen instintivo, que puede ser planeada. Pusimos también reproducción, fueron como más definiciones por ahí lo que pusimos. Pero Bueno, esas definiciones no estaban en el texto. ¿cómo? Esas definiciones no estaban en el texto que había que leer de naturaleza y Esto cultura. lo sacamos toda la clase 3. No, no, claro, pero como dice ahí, hay que hacerlo del texto. Hay que leer el texto o el texto que tenían que tener leído y de ese texto tomar las representaciones más objetivas para ustedes para trabajarlas acá, no de la clase. La clase ya está resumida, está escrita para un trabajo más de orden conversacional. ¿El texto no lo leyeron? No, no, no lo llegamos a terminar. Bueno. Después estaban los chicos de la 4. Bueno, ahí estaba Benjamín, Facu, Jennifer y Che. Les doy a ustedes ahora un rato el micrófono. Profe, una consulta. Dale, dale, dale. Usted cuando dice el texto se refiere a naturaleza y cultura, este de Andrea Milesi, que dice una Sí. economía de límites. Ah, buenísimo. Dale, leyendo el otro. Bien, chicos, los del aula 4. Yo estuve leyendo el otro texto, profe, el de concepto de cultura. si quiere, profe, nosotros las dos primeras como preguntas las tenemos Bien. como contestadas un poco, Dale, a ver. que son las primero preguntaba si la naturaleza si la cultura estaba influenciada por la naturaleza. Y ahí encontramos que hay tres como corrientes de pensamiento, y en la primera sí decía que la cultura la íbamos desarrollando en base a la naturaleza en la que, no sé, si había muchas lluvias, eh, era una forma la cultura se iba desarrollando en base a lo que iba pasando al en ese ambiente. lugar en sí. Ahí, Fer, vos lo tenés, que lo escribimos en el Word. Sí, ahí lo tengo yo también copiado. Una Por primera ejemplo, versión, la... Ah, ¿lo leo? Dale, dale, Una, Jugo. sí, 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 una mandalo, primera mandalo. versión la ofrece el llamado determinismo ambiental. Estos estudios sustentan el condicionamiento del medio sobre sobre la vida social y cultural del hombre. Por ejemplo, han observado una vinculación categórica entre el ambiente y las tecnologías por emplearse. Dentro de una perspectiva se considera que los factores ambientales indicen directamente sobre los comportamientos de los colectivos humanos, quienes deben adaptarse en su entorno y por tanto sus acciones son determinadas por el medio en que desarrollan su existencia. Algunos estudios encuentran en el clima el principal factor explicativo del comportamiento humano, hallado las posibilidades del desarrollo de las culturas necesariamente ligadas a su benignidad. Ujú. Los quiero cortar acá para que los que no leyeron también puedan comprender. Bajo este tipo, ¿no?, de determinismo, un ejemplo concreto, ¿cuál sería? A ver, un La- ejemplo con... Sí. ah, en la que se desarrollan diferentes culturas, por ejemplo, la diferencia entre una cultura en un clima árido y un clima frío, la manera, cómo afecta, cómo se relacionan entre sí las diferentes culturas. Por ejemplo, sí, 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 pero concreto, alguno concreto. No sé, a mí se me ocurre un poco yo soy de Mendoza,
el sistema de riegos que hay en Mendoza es a través de dispersión, expresión, no me acuerdo cómo era, que es por canales y acequias. Y así Claro, es, o sea que es una zona desértica. claro. También es muy copiado no me acuerdo bien qué cultura era, pero eso se trajo de una cultura. Sí, está buenísimo, genial. Em, Hay un claro ejemplo de esto ambiental que tiene que ver con los del trópico y los del sur, ¿no? O los del norte. La gente del trópico, la gente caliente, ¿no? Que le dicen la gente caliente, vos te cruzas acá nomás, salís de Argentina, te vas para Paraguay, Brasil, y vas a encontrar que la gente baila en la calle, bla, bla. Y vos decís, Mucho más social. eso no te cambia por ahí la economía, porque hay pobres allá y pobres acá. Hay emergencias allá y emergencias acá. Hay cosas buenas allá y cosas acá. Pero por ahí, por ejemplo, ahí las casas de la gente, fíjense, las casas, me encanta José como le está mandando ahí, se puso un sombrerito, se está poniendo carita, me encantó. La gente allá no se va a morir en la calle como se mueren acá. Acá en Buenos Aires, en Mendoza, en el sur, una persona de mucho frío, si tiene que vivir en la calle, se muere. Y vos te vas al trópico y una persona con el mismo condición económica y social duerme en la calle y permanece de por vida en el Caribe, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo Claro. cambia la sociedad? Porque nosotros no convivimos con mucha gente en la calle. ¿Por qué no convivimos con gente en la calle? Y no convivimos con gente en la calle no porque no haya, porque la gente se muere. Primera helada, segunda helada, tercera helada se muere. Se mueren niños en la calle, ¿no? Y lo estoy llevando a algo que no es extremo, ¿eh? Tiene que ver solamente con la condición climática. Las pasiones, chicos, los lugares de la gente del trópico, pasionalmente, son muy fuertes sea con el fútbol, sea con el tenis, lo que sea, es muy, pero ¿por qué? Por la propia impronta de lo medioambiental, ¿no? Lo ambiental. Buenísimo, este grupo. Otra cuestión más que quieran abordar. Y después la segunda pregunta hablaba un poco sobre por qué la antropología eh, es la ciencia que estudia esto. O sea, por qué la antropología. Y nosotros ahí un poco buscamos una definición en internet de antropología como para tener el contexto. Y hablaba que la antropología estudia la cultura, es su centro de estudio de la cultura. Y además el trabajo de campo también que tiene la antropología, que es la parte no teórica, sino que se lleva a la realidad, hace que se vea bien enmarcado todo el tiempo por qué la antropología estudia la cultura. Tremendamente, tremendamente. Es una ciencia incluso, ¿no? Sí. Actualmente, en su momento, disciplina, la filosofía, si se quiere, pero ya es una ciencia constituida que el objeto de estudio, como decía Jere, trabaja sobre la cultura desde la cultura. Porque Claro. siempre se estudiaba la cultura desde otros paragones, ¿no? Desde otras realidades. Y no, la cultura desde la cultura. Y entonces ahí, por eso es la importancia ¿y entonces en qué queda la naturaleza, no? Si estudiamos la cultura, estamos dando a entender de que estudiamos como centro al ser humano. Pero antes que el ser humano existía vida, muchísima cantidad de millones y millones y millones y millones de años de naturaleza. Bueno, muy bien este grupo, me encantó. Vamos a pasar al otro grupo para hacerlo resumido, porque si no nos quedamos sin clase. Vamos al grupo 2, ¿les parece? Está Adriana, Camila, Axel, Ulises. ¿Están por ahí? Todos ustedes el micrófono, ¿eh? Recién había hablado Ulises, profe, y le dijo que lo que habíamos hecho estaba mal porque no lo hicimos con el texto. Ah, tenés razón, el 2. Bien, bien, bien. Después Fernando, Janet, Jeremías y Julián. Bueno, Jeremías también. Estaba recién ahí. Y Fernando, entonces, ¿cómo? yo y Janet éramos el 3 la clase 3 me parece. Listo, O eso ¿no? me parece. Sí, sí, sí. Después entonces, Agustina, Bautista, Fabio y Marcia. Las Sí, 5, chicos. profe. Dale, todo tuyo. Bueno, yo no sé si
trabajamos con el texto que era, creo que sí, porque uno de mis compañeros más o menos leyó lo mismo que yo y redactamos algo como que para Crimson, como dijo mi compañero, elegimos eso. Cultura fue un concepto que nació para oponerse a la alta cultura y a las teorías racistas al querer buscar diferencias jerárquicas entre los diferentes grupos humanos y oponerse a la idea de que había gente culta e inculta, como dijo mi compañero, y en su sentido no gráfico es todo lo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres u cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre, incluyendo también las capacidades y los hábitos. Ah, muy bien. Sí, sí. Y bueno, eso más o menos pusimos, ¿no? Entre todos. Para ustedes, para este grupo, ¿cuál es la relación que existe, si es que fuere, entre el término cultura y el término naturaleza? Y que la cultura por ahí es lo que uno adquiere del lugar de donde viene, ¿no? Y la naturaleza es con lo que vos ya nacés, digamos, con las costumbres que uno ya nace, ¿o no? ¿Hay costumbres en la naturaleza? Mm, no sé. ¿Cuándo, según desde el punto de vista cronológico, para este grupo va, cuándo uno puede decir que nosotros somos naturales o naturaleza y cuándo pasamos, es que pasamos a ser cultura? Hay un Yo creo que quiebre. no sé si está bien lo que voy a decir, pero hay una parte donde la cultura empieza no sé si a formar parte de la naturaleza, pero sí a impactar en la naturaleza. Entonces ahí ya como que no sé si se distingue tanto entre si es naturaleza o es cultura. O sea que Puede ser. vos entonces decís que primero somos cultura y después se impacta la naturaleza. No, primero para mí primero es naturaleza, la Sí, cultura, lo que hablábamos más temprano, que claro. se amolda a la naturaleza, pero después llega un punto que lo cultural también implica en la naturaleza. Me encantó. Hay un término para todos, ¿no? Y todas que se llama ecosistema y que viene un poco a integrar estas dos miradas. Porque a veces nosotros, por ejemplo, a ver, yo les traigo un ejemplo concreto, si me lo permiten, en donde nosotros tenemos la sede central, digamos, en el IUT, que es en el Monumental, en el más Monumental. Estamos trabajando abajo de la tribuna Sibori, para los que conocen, buenísimo, para los que no, bueno, es una de las tribunas que tiene River. Y abajo nosotros teníamos enfrente el tiro federal de Capital Federal. Tiro federal, vieron de las armas de tirar y tiran, bueno, la policía, imagino que gendarmería, todas las fuerzas, y también la gente, ¿no? También incluso los deportistas. De un día para otro, en pandemia, cuando yo volví, miré para ese lado, para el oriente, ¿no? Abro las ventanas, miro y digo, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? Y eran todas unas plazas, globos, y se fue el tiro federal. Pero, muchacho, se fue. Lo fueron, ¿no? Un montón, no sé qué decisión, no me pongo en construcciones políticas, ¿no? Pero eso desapareció. Ahí había un humedal, porque eso es el Río de la Plata. Ahí estaba el Río de la Plata, después la sociedad, la cultura, fue rellenando esos espacios, pero quedó como un humedal que supuestamente, según nuestra interpretación social, no se podía tocar. Pero de un día para otro se fue eso. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué análisis ambiental creen que hicieron para sacar un humedal tan importante como el del Tiro Federal? ¿Y quién hace esos estudios? Eh, yo supongo que lo deben haber sacado a esa parte donde dice usted, hay muchos clubes también, no solamente está el estadio de River, ¿no? Sí. Hay clubes, escuelas, entonces por ahí supongo que por eso habrá sido, porque hay muchos niños dando vueltas. ¿Vos decís por los ruidos? Sí, puede ser sonoro también. ¿Algún otro pensamiento de por qué alguien sacó el tiro federal? Me imagino que si hubiera estado ahí cualquier otra cosa también, ¿no? El tema es por qué sacaron el humedal, que con el tiro federal se respetaba, porque estaban ahí los árboles, estaban los pastos, estaban las lomadas, estaban los animales, y por qué ahora no está más.
Ni, hola, profe, ¿cómo le va? Buen día. Ni sé dónde queda, pero supongo que deben haber hecho casas, edificios. Ajá. ¿Y por qué? Por una cuestión económica, quizás, aprovechar el lugar. Y vos que dijiste eso, ¿no? ¿Quién le pregunta a la naturaleza? ¿No? Digo, ¿quién le pregunta a la naturaleza si está bien sacar eso cuando los presupuestos científicos te dicen que los humedales hay que respetarlos? ¿Por qué vale más entonces una casa que una especie que no es humana y que estaba viviendo en ese espacio? Ni Yo creo que va porque esa por especie no intereses personales. humana. Ya no pasa por si importa o no, directamente no les interesa, por eso se lo eliminó, ¿no? Así como tantos bosques, igual que se Le alega interesa que se el quemaron a billete. propósito para la venta de terrenos, creo que viene por ese lado, ¿no? Directamente no hay un interés en ese punto de la naturaleza y hay intereses económicos que por ahí en la balanza pesan más. Ujú. Los famosos negocios inmobiliarios, ¿no? Por ejemplo, decís vos. Y claro, por ese lado creo que viene la mano, no por Ujú. un que se le dé esa importancia a ese estrecho de naturaleza. Bien, entre nosotros nos estamos dando cuenta de que naturaleza y cultura hay predominancias en la cual nosotros nacemos naturaleza, porque indudablemente nosotros nacemos de genes, nacemos de todo lo que nosotros ya conocemos biológicamente hablando, como cualquier otra especie con sus respectivas condiciones. Nosotros somos mamíferos, nacemos en el vientre de una madre, pero en el fondo la mariposa hace lo mismo desde otra perspectiva, y los musgos también, y los árboles también, cada uno con su propia impronta. Algunos duran más, otros duran menos, otros duran mucho menos. Hay especies que duran días, un día nada más. Hay moscas, por ejemplo, que duran un día de que nacen a que mueren y desarrollan toda su vida latente ahí. Y todas parece que convivimos, pero hay una que es la que tiene cultura, que somos nosotros, que es la que más ha roto, destruido, imbricado en lo que es el desarrollo, pero también la que ha desarrollado mayor cantidad de propuestas emergentes, porque al fin y al cabo, incendios existió toda la vida, todas las condiciones ambientales han existido eternamente dentro de cualquier tipo de pensamiento filosófico, de creación o de transformación, pero nosotros estamos frente a un proceso en el cual empezamos a decidir sobre la naturaleza. Y ese sí es un problema muy grande que nosotros tenemos. Cuando nosotros ya decidimos por algo que no nos es permanente en cuanto estamos privilegiando el hecho cultural. Cuestión por la cual, por ejemplo, tenemos un montón para ser claramente, y pido permiso a esto, ¿no? Benevolente con el mundo de la guerra, tenemos un montón de profesionales de la guerra que tienen un botón rojo que si lo apretan desaparecen todos. En nombre de la ciudadanía, en nombre de la civilización, en nombre de su ideología política, social, filosófica, sin pensar nunca, no solamente en aniquilar la sociedad, sino también sin pensar en la naturaleza, en decir, che, no solo que desaparecemos nosotros, que después de todo, bueno, podría ser hasta reflexionado, sino también que desaparece la naturaleza, las especies. Hay un montón de especies que están en peligro de extinción, dada la cultura del ser humano, no dada las otras especies. ¿Sí? No es que el león se empezó a comer, no, no, es que el ser humano empezó a hacer trillos en un montón de lugares, caminos aleatorios, y que hizo que especies se vayan para un lugar que no les conviene, emigren, y en ese lugar había otras especies que terminaron comiéndose a estas especies menores. Cuidado, muchachos, la cultura y la naturaleza son lo mismo. No hay cultura sin naturaleza. Por tanto, la madre de las interpretaciones con la que continuamente nosotros tenemos que reflexionar es con la naturaleza. Y esto no tiene un pensamiento centrista. Esto tiene un pensamiento más bien exfoliador, un pensamiento desde que hay que empezar a ver las cosas desde afuera hacia adentro y no desde adentro hacia afuera. Yo no puedo pensar lo que yo quiero para la especie y transformarlo porque yo puedo pensar, porque yo puedo reflexionar y porque yo puedo convencer a otras personas, porque el árbol no se puede mover para estar en oposición con nosotros.
Los ríos no pueden decir en un momento, ah, bueno, a partir de ahora, ya que vos sos tan guay, yo ahora no voy a cortar el agua para que no fluya y no puedas hacer tus cometidos. Para nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese proceso y por eso la clase de hoy de la transición entre el lenguaje y la comunicación hacia el mundo de lo antropológico y hacia el mundo de lo natural. ¿Cuán, cuán natural tendríamos que empezar a ser? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes conocen alguna comunidad autogestionada, alguna comunidad de los pueblos originarios? ¿Alguien ha estado cerca de alguna comunidad como tal? No, ¿Nadie? No, Acá en Tierra del Fuego la mayoría de las comunidades están muy ocultas. Ajá. Como si están, sobre todo no están en Río Grande, no hay mucho. Cuando vos decís están ocultas, ¿a qué te referís? Que están en otro lado, que no se las Claro, ve. no se las ve. ¿No se las ve de qué? Ahí quería llegar. Prácticamente no hay No, comunidades hay unas originales pares, hay acá. algunas, pero están, por ejemplo, más cerca de Tolwyn. Hay Ujú. lugares que el gobierno les cedió para que vayan ahí, pero ya no se interactúa mucho con ellos, O sea, ¿están más cerca de la naturaleza o de la cultura ellos? de la naturaleza. ¿Por qué para vos? Ahí habíamos que Eh, llegar, ahí había que llegar, ¿no? ¿Por qué las comunidades autogestionadas están más cerca de la naturaleza? porque toda su vida vivieron ahí, profe. Todos vivimos ahí. Nosotros, el ser humano vivió más de 2 millones de años arriba de los árboles, la copa de los árboles, hasta que se dio cuenta que podía cazar. Y sin embargo, hoy nosotros vivimos en propiedad vertical. Yo vivo en un 17 piso. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué él pensa? Creo que era Julián que estaba hablando recién, decía, no se las ve, no están acá, ¿no? ¿Por qué nosotros partimos de que acá es donde hay que estar y no allá? Porque esa es porque la cultura están que nos alejadas de la inculcaron. sociedad. Perdón, no los escuché porque hablaron de dos. De vuelta. Mandale, Porque están alejados de la sociedad. Digo yo en la clase 3 en el tema 3 había una parte que decía, o sea, que hablaba de la Trinidad humana, individuo, sociedad, especie. No sé si se refiere a algo de eso. Claro, pero vos decís, están alejados de la sociedad, pero en realidad son una sociedad ellos. Claro, pero más privada, por así decirlo. ¿Me parece? eh, Como que no entra cualquiera. Es como que yo Están vaya y me fuera de quiera la meter ahí, globalización. no se me, encajaría, por así se me decirlo. ocurre algo sobre el desarrollo y su desarrollo y la creencia sobre lo mismo, que capaz como se cree que son más subdesarrollados, están más cerca de la naturaleza que nosotros, ¿Y nosotros somos más desarrollados? Por la de, tecnología. a ojo social, capaz por la masividad de nuestra población y necesidad de lo que necesita, por ejemplo, nosotros somos una ciudad de 100.000 habitantes, lo que necesita para poder mantenerse una población así, no sé. Es muy guay, ¿no? Nos vamos dando cuenta de una serie de cosas. Fíjense cómo analizamos todos nosotros como colectivo, ¿no? Como que estar lejos de la naturaleza es mejor, hay más desarrollo. Y yo pregunto, ¿no? ¿Alguna vez nos pusimos a charlar con esa gente para ver si tienen problemas, si subsanan sus problemas, si están felices? Yo vivo, por ejemplo, en propiedad vertical y no conozco a mis vecinos. Hace 10 años, no conozco a mis vecinos. Los de la puerta ni siquiera hola y chau. Las únicas veces que interactué con ellos es golpear la puerta para que bajen la música. ¿Qué desarrollo es ese? Cuando el consorcio había que pagar más para las expensas, se armó un quilombo tremendo porque nadie quería pagar más porque en la parte en la que se había, la que se había roto el edificio a mí no me molestaba. Ah, no, pero a mí no se me cae agua, no se me pudre la pared, entonces yo no pago más cuando hay un consorcio. ¿Se entiende la dinámica? O sea, nuestra realidad del ser más cultural, preponderar hacia lo más cultural
va en detrimento a la naturaleza, que nosotros somos naturaleza, chicos. Entonces, habría que empezar a reflexionar ahora cuánto en la educación física y cuánto en la educación nos debemos alejar. Yo pregunto siempre, ¿no? A la gente que hace las escuelas, siempre estoy tratando en los proyectos esto de trabajo colaborativo, y siempre a los que van a hacer nuevas escuelas le digo, no hagan un playón, hagan una plaza, no saquen un árbol para poner una cancha de baloncesto. Dejen el árbol y aprendamos a subir a los árboles, porque cancha de baloncesto vas a tener en todos los lugares. La gente que vive en la nieve, ¿no? Que en las clases de educación física hace gimnasia, hace atletismo y hace fútbol. Digo, ¿por qué no hace deportes de nieve? ¿Por qué no le enseña a sus personas a caminar sobre la nieve? A hacer montañismo. Pregunto, ¿no? Digo, ¿no es importante empezar a conectarse con la naturaleza y reinterpretarla? Porque cuidado, Uruguay, yo lo tengo acá nomás. Yo sé que ustedes están un poquito más alejados, pero yo lo tengo acá nomás. Del otro lado del río están los uruguayos. Hace un mes no tenían agua, chicos. No sé si supieron. No llovió, no tenían agua. No llovió, no tenían agua. Y sin agua no vive el ser humano. Cuidado, seguramente otras sociedades le hubiera mandado agua, enviado, incluso Argentina tuvo un proyecto para apoyarlo y ayudarlo. Pero en el fondo, cuidado, cuanto más nosotros somos occidentalizados, antropopersonalistas y beneficiamos la labor del desarrollo social y cultural, a veces estamos en detrimento a lo natural. Y ese es un cruel, pero cruel error, al menos solamente desde la identificación que nosotros somos naturales. Hay una serie de preguntas, chicos, como ahí el primer grupo se le había puesto a reflexionar, que se las hice yo, que tienen que ver con un desenvolvimiento cronológico de la literatura que debería haber estado leída para hoy. Yo les pido, por favor, que nada, que la laburen, que individualmente les pido, que la desarrollen y que después vayan al foro. Yo le voy a dejar abierto el foro hasta el día sábado, ¿les parece? El día sábado en la noche, así yo el domingo les puedo corregir, ustedes hagan el foro. Lo pueden hacer de forma grupal, entonces dicen, bueno, este foro lo hizo Nahuel, lo hice con Julia y con Julián. ¿Sí? Nosotros tres y lo envían los tres. O lo envía uno solo, no hay problema, pero que lo hagan, por favor. Pasando así a una actividad que se llamaba Los Anillos. Los anillos es lo siguiente, chicos, miren, yo no sé si ustedes me están viendo en pantalla, yo tengo las dos cosas encendidas. Vamos a lo siguiente. Nosotros, y plantéense ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una vida. En esa vida, ustedes tienen un montón de identidades distintas. Lo voy a tomar a Fabio porque es el único que veo en pantalla, debería ver a los 26, no sé por qué no están, es como la quinta vez que lo digo, pero lo voy a tomar a Fabio, no te enojes Fabio, como ejemplo nada más, ¿no? Fabio, y hago una cosa que es hipotética, no es Fabio. Fabio es futbolista. Bien, Fabio es futbolista y tiene 30 amigos del fútbol, de la escuelita de fútbol donde practica o de fútbol de segunda división o de primera donde practica. Cuando Fabio deja de ir a fútbol, porque también es un sujeto que tiene su casa, viene a su casa. Y Fabio vive con, supongamos, su pareja y con dos niñas. Muy bien. Por tanto, Fabio no solamente que tiene una familia, sino también que en cuanto a la visión del sujeto de su ser, es padre, porque tiene dos críos o dos crías, ¿sí? Dos niños, niñas, que lo ven a él como otra cosa. Cuando vos le preguntás al niño de Fabio, che, quién es esa persona? Papá, te dicen. No te dicen ni Fabio, ni te dicen futbolista. Pero Fabio trabaja en una carpintería que queda a 5 cuadras de la casa. Entonces, cuando yo necesito lijar la puerta porque la humedad me la ensanchó, le llevo la puerta a Fabio y Fabio no me dice ni su nombre y yo le digo, bueno, muchas gracias, carpintero, te dejo esto acá, ¿hasta cuándo? Porque viste la puerta de mi casa. Si necesito rápido porque si no, no me entran por todos lados. Y Fabio me dice, no, pasaste en 3 horas que te lo hago. Bueno, muchas gracias, carpintero, hasta luego. Para mí y para mi familia, yo, Nahuel, ¿no? Cuando en mi casa le digo, chicos, ya les dejé, o mi señora, ¿no? Ya le dejé al carpintero la puerta, en 3 horas hay que ir a buscarlo. Y así podemos seguir, porque Fabio los fines de semana va a comer con sus abuelos y se va al campo porque tiene familia en el campo. Y el abuelo le dice cuando llega, ¿qué hace, nietito? ¿Cómo te extrañé? Nietito le dice a
Fabio, que es papá, que es carpintero, que es futbolista. Esos son los anillos que nosotros tenemos. Cada uno y una de nosotros tiene una identidad según el lugar donde se encuentra. Yo me encuentro en la escuela, soy compañero y compañera de otros. Si me encuentro en mi oficio de laburo, soy laburante más. Puedo tener una relación jerárquica que me dicen jefe, o puedo ser el raso y así me tratan como tal. Pero en el fondo estoy dentro de mi actividad laboral. Es muy factible, gurises y gurises, que ustedes tengan preponderancia por uno de sus seres. Somos lo mismo, ¿no? No hay que utilizar el dualismo cartesiano. Pero, por ejemplo, no sé, yo, entre deportista y docente, me siento mucho más deportista, porque lo practico desde los 10 años, porque hago todo por llegar al máximo nivel, que es una situación hipotética, ¿no? Ahora, también soy profesor. ¿Por qué Nahuel se siente más deportista que profesor? ¿Qué realidad hay que a Nahuel lo hace perenne la identidad del ser deportista y no tanto la del ser docente? Les voy a dar 5 minutos, si les parece, sin que se vayan a otro lado, para que apaguen la cámara, para que apaguen el micrófono, agarren un papel y pongan yo. Y ahí pongan de forma cronológica, si quieren ustedes, desde que nacieron hasta hoy, de forma de preponderancia, y que vayan identificando lo que son y la mayor cantidad de cosas que son dentro del sujeto humano, dentro de lo que decía la compañía que intervino recién, desde el ser, desde lo social, y que vaya y que traten de analizar todo el abanico de lo que son, incluso aquellas cosas que fueron. O sea, por ejemplo, no sé, fui taekwondista, pero no voy más. Bueno, tengo todavía en mi corporalidad ciertas destrezas propias del taekwondo, aunque no lo practico más. ¿Se entendió la actividad que tenemos que hacer? Profe, Sí. yo hasta ahí lo había entendido, pero después dice, a cada anillo justifíquelo con elementos de la cultura que sobresalen. ¿A qué se refiere con eso? A eso, por ejemplo, yo soy carpintero, actividad que desarrollo de forma laboral, en la que tengo un cobro, por eso lo hago, no lo hago de hobby, ¿me entendés? Porque podés hacerlo, Ah, decir, no, yo soy carpintero, pero lo hago de hobby, tengo una carpintería, lo hago social, trabajo para una iglesia, lo hago ad honorem, o sea, todos los vínculos que te llevan a eso. Yo soy deportista, no es lo mismo ser deportista con perfiles de alto rendimiento, con decir, no, yo practico deporte como filosofía de vida, lo hago para estar mejor, para tener salud. ¿Se entiende ahí? ¿Es con una sola actividad, profe, o con varias actividades? Primero, tenés que agarrar todos tus anillos, todo lo que vos tengas. Tratá de que yo, cuando vos me los leas, te identifique todos los anillos que vos tenés. El ser papá, el ser hijo, el ser nieto, el ser esto, el ser. Y después de eso le vas asignando características a cada uno. por ejemplo, si yo, viste que dijo que vaya cronológicamente, si pongo hija, ¿qué tendría que poner ahí como la relación que tengo con mi madre? Si es Soy cercana o hija, no, o cómo. claro, claro. Soy hija, me siento hija, tengo vínculo con mis padres, que son los que me dicen hija. Perdí ese vínculo y por tanto soy hija, pero en realidad no me siento tanto ya porque soy independiente, porque ya me mudé de mi casa. ¿Entendés? Ah, ok, listo. Bueno, yo me apago entonces el micrófono y la cámara para no molestar, son y 26, hasta y 35 hacemos este ejercicio.
Venga, ahora sí, los quiero escuchar, a ver. Preferentemente los que no participaron todavía, si puede ser. Así los escucho, nos escuchamos un poquitito. Cuenten un poco sobre sus anillos. Bueno, vamos a conversar al respecto. ¿Quién arranca? Buenas, ¿me escucharon? Sí, profe, se escuchó. Bueno, muchas gracias. Yo puse, profe, o sea, tenemos que abrir como qué somos nosotros, ¿Cuántos anillos? básicamente. Sí, 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 ¿cuántos anillos tenemos ahora? Puse hijo, hermano, amigo, entrenador, compañero, deportista y estudiante. Bien. ¿Y qué, digamos, por ejemplo, ahora te puedo hacer una pregunta? Cuando decís estudiante, ¿qué es eso? ¿Qué elemento cultural te autoproclama permitirte decir estudiante? El formar parte de una universidad. Sí, yo sé que no es la respuesta, pero eso por lo menos yo lo consideré así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y qué hace un estudiante para ser o para no dejar de ser? Sigue adquiriendo conocimiento. Bueno, Mm. Aprueba. Ah, Compañeros, ajá. ¿Es parte de una institución? Bueno, vos puedes ser parte de una institución, no sé, por ejemplo, yo soy de San Lorenzo de Almagro, soy socio y no, eso no te hace estudiante. Mm, Puede ser de una institución incluso educativa y puede ser el presidente de una escuela privada, y tampoco sos estudiante. ¿Qué nos Estudiante es el que hace? estudia. ¿Quién más puso estudiante? De los que pusieron estudiante, ¿qué nos hace socialmente estudiante? Profe, ¿Y estudiante querés no es ser profesor. alguien? somos alguien. Claro, Y por ejemplo, en este caso yo quiero ser profesor de educación física. Y por eso soy estudiante, porque quiero llegar a ser profesor de educación física. Sí, ajá, pero creo pero Y que se por ¿qué te refiere a ahí, qué te hace? hace estudiante. Claro, Creo que se refiere a eso, no porque sos estudiante, sino a qué te hace estudiante. claro, ahí El va, hecho ahí va. de, no sé, creo que el hecho de estar adquiriendo conocimiento para un cierto fin, eh, no sé cómo decirlo. Está bien, estudiante nos hace como miembros de una comunidad que se encuentra en un proceso de instrucción para una posterior profesión, en este caso la educación física. Soy estudiante en tanto y en cuanto me siento con los contenidos que tengo que desarrollar de mis asignaturas y establezco actividades, porque presento exámenes, porque tengo un anhelo, como decía también Benjamín, que es muy importante, eso, ¿no? De ser algo, o ser un profesor de educación física. Ese es el ser estudiante. Ahora va pregunta para los que pusieron estudiante. El día tiene 24 horas, la semana son 7 por 24, por tanta cantidad de días, o sea, en el año. Yo soy estudiante todo el tiempo y ahí está el tema de los anillos, ¿no? No sos estudiante del tiempo que te sentás enfrente de la computadora, enfrente de un libro o de una carpeta. O cuando asistís a clase. ¿Otras Sí, pero ideas? creo que el estudiante va más allá de sentarse en la compu o ir a una clase a aprender ah, algo. Creo y- que y tenés aprendizaje en Sos estudiante todo el tiempo las estás 24 horas al estudiando. día. Claro, todo el tiempo estás siempre estudiando. que uno esté dispuesto a aprender, puede adquirir conocimiento. Me Porque no gustó. necesariamente sos estudiante estando en una carrera universitaria, Nada, no, ¿o bueno, no? sí, pero supongamos ahora nosotros, ustedes que están acá, ¿no? Que son estudiantes universitarios, pero sí, claramente en otras cosas también. Pero supongamos este claro ejemplo. A nivel general, ustedes dicen que son estudiantes todo el tiempo, entonces, ¿no?
Sí, yo creo que sí. 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 Bueno. ¿Y qué pasa cuando ese ser estudiante trastoca con otro ser? Por ejemplo, ahí alguien dijo entrenador, creo, o profesor deportivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos ejercés esa instrucción que estás haciendo en cualquier deporte, como fútbol, pero a la vez vos te autoproclamás como estudiante? ¿Qué sucede culturalmente ahí? Sí, se choca la profesión con el estudiar. ¿Y qué pasa? Algo tiene que pasar. Deja de ser estudiante para ser profesor. Vamos a Como poner, que depende de en qué ámbito estés, es lo que sos, digamos. Si estoy en mi casa con mis hijos, soy padre. Si estoy con mi mujer, soy esposo. Si estoy con mis amigos, soy amigo. Como que vas cambiando todo el tiempo. vos me lo estás Depende haciendo de dónde como estés. pregunta. Vos, Benja, lo estás haciendo como pregunta, pero yo quería como afirmación. Está bien, Eso, está. en mi caso, quien está siendo entrenador, yo uso todo el conocimiento aprendiendo tanto en las Se cortó clases todo, como en Juli. los cursos que fui haciendo para poder ir practicando y ¿No? Aunque no, se te cortó muchísimo, ¿sí? Pero yo te reentendí y me parece que va por ahí la cuestión. Yo soy, pero no dejo de ser, claramente. Sin embargo, no es lo mismo un entrenador que no es estudiante, por ejemplo, un entrenador que ya es profe de educación física, por ahí todo lo que va a hacer lo va a hacer con un pensamiento, supongamos, sistémico, de que sabe que la academia lo avaló para tal. Ahora, yo soy entrenador de fútbol, pero estoy estudiante y posiblemente ese profe que estás ejerciendo y que es estudiante está probando cosas que vio en teoría de la educación física, ¿no? Que incluso está probando cosas que no sabe si le van a resultar y no tiene que ver con la titulación. Pero también es diferente con el entrenador que no está estudiando y que no es profe y que está planteando cosas que por ahí hicieron con él. Generalmente los entrenadores suelen hacer cosas que hicieron con él. Che, Messi hace esto, ¿no? Antes de los partidos está en calor, todo haciendo las cosas que hace Messi, ¿no? O yo que fui futbolista, entonces como a mí me hicieron hacer esto y como yo ahora soy entrenador, les hago hacer lo mismo que me hicieron hacer a mí. Cuidado, ¿no? O sea, ser estudiante, cuando yo soy entrenador, es distinto a los otros seres y trastoca dialógicamente con ese momento, que es muy importante eso. Incluso también creo que esta persona dijo, soy hijo. Ser hijo, en el momento en que vos sos eh, estudiante universitario y en el momento en que vos sos profesor, también tiene una identificación. Que no es lo mismo que decir, che, soy padre. Posiblemente siendo hijo se entiende, ¿no, chicos? Entre comillas, no es así, pero que cuando vos sos hijo estás en una etapa de desarrollo, porque te sentís más hijo que padre, supongamos. Cuando vos sos padre tenés que llevar el pan a la casa. Y ya, no sé si vos vas a ver el hecho de el entrenamiento como por ahí un hobby, o por ahí, yo porque me gusta. No, no, flaco, lo haces porque tenés que cobrar, porque tenés que llevar, ¿no? Cuando vos sos más hijo, por ahí ya tenés eso en tu casa. Hagamos así, escuchemos a otro, habló uno, ¿no? Sí, uno de los chicos. Escuchemos a otra persona con sus anillos y reflexionemos un poco ahora el nivel jerárquico que le dan frente a las cosas que son dentro de los anillos. ¿Quién va? Cualquiera, ¿eh? El de la boina, José. No, ¿quién abrió el micrófono? Yo, profe, yo. Gonzalo. Dale, Gonzalo, Gonzalo. Yo puse que soy hijo, deportista, amigo, compañero, alumno y fui profe, porque, como vos decís, yo hago futsal y en su tiempo ayudé a uno de los profes de las categorías inferiores a más o menos guiarlo por ese ámbito, digamos.
Bueno, te repregunto, Gonzalo. Jerárquicamente, vos hoy, ahora, no, en la tarde, ahora, ¿qué más te sentís de todos esos seres? ¿Cuál te cumplimenta más? En este momento el de alumno, por el hecho de estar en la clase, digamos. Descentralizar la clase. Vamos a hablar entonces del hoy de 24 horas. El Ajá. día lunes, ¿qué más te sentís vos en tu vida Deportista, deportista? sí, O sea, tus intereses personales, tus metas, tú, giran en torno a eso. sí. Por ejemplo, ¿preferís tener más una medalla del sueño que estás teniendo este año para competir que por ahí todas las materias, no sé, con buenas notas en la universidad? Ahora no, ahora no. No. Por el sistema de competición que hay localmente, o sea, en el deporte que yo hago. No hay competencias. Más o menos no. Ah, Yo bueno, prefiero, pero qué sé yo, si vos me decís una medalla nacional, sí, por ahí sí. una medalla nacional, te digo. Ah, por ahí sí. ¿Eh? Sí, Preferices. Ok. Y te pregunto, ¿no? Si me lo permitís, dentro de las acciones que vos estás haciendo en tu vida, de todo lo que vos recién dijiste, hijo, a la que más le estás desarrollando energías es a la del entrenamiento. sí, puede ser igual. Por Ahora, tanto, bueno, con sí, el sí, te tema del escucho. estudio está ahí más o menos compartida entre el entrenamiento y el estudio. Medio que compartiste. Bueno, Sí, bien. ¿Hay alguien de los aquí presentes que por ahí tenga un poco más distribuidas sus axiomas? O sea, que tenga, a ver, más como que le está brindando un equilibrio a las mayorías, pero no tiene preponderantemente una actividad de anillo sobre otra. Empecé a entrenar, eh, no puedo ir a un entrenamiento yo como alumno. Me cuesta mucho volver a tomar esa parte y que no sea un 50 y 50 mi parte de entrenador y alumno. De vuelta, porque se te cortó mucho, perdóname, ¿podrías Sí, decirlo de está vuelta? yendo mal el internet. Que desde que empecé a entrenar, a ser entrenador, no puedo volver a las clases siendo un 100% alumno. Me queda Ajá, una mitad y mitad, no lo puedo terminar de mentalizarme de un lado o del otro. ahí Siempre, va, cuando yo entreno, capaz veo a un compañero haciendo algo y creo que lo puedo ayudar a corregir su técnica o cualquier cosa y lo que me nace es ir a ayudarlo, no seguir en lo mío. ahí va. O sea que empezó a trastocar un anillo con otro anillo y se empezaban a hacer como dos, porque en el momento en que vos estás siendo jugador, ponele, también estás siendo un poco de estudiante o futuro profesional, y cuando incluso venís acá y das clase y te acordás de lo que hiciste, por ahí también estás siendo un poco más deportista, ¿no? Como que los dos Claro, anillos se empezaron a unificar. sí. ¿Alguien iba a interactuar con algo que vi que abrieron y cerraron el micrófono? Bueno, A mí, profe, me pasa similar. Yo igual practico deportes y soy estudiante acá en el IULP. Y me pasa que cuando voy a la academia a entrenar, ahora aparte de entrenar y hacer lo que dice el profe, ver las técnicas y demás, me pongo a analizar cómo arma la clase y qué es lo que va haciendo, por qué hace tal cosa o por qué hace otra. Además de que yo ya soy avanzado en el deporte que hago y bueno, por ahí los demás siempre me preguntan y los ayudo a corregir la técnica y eso, pero como que me pongo a ver más en la globalización de cómo organiza la clase el profe. buenísimo, me encantó el ejemplo. Bien, bien ahí, José, totalmente. Bueno, porque se trataba un poco sobre esto, chicos, ¿no? Sobre qué rol, digamos, cumplimos en la sociedad y que yo, por ejemplo, yo tengo atletas,
yo entré en la selección nacional de atletismo de una de las pruebas, y yo siempre le digo, chicos, ustedes no vengan acá con una plequita, ¿vieron la plequita de apagar y prender? No es que vino Jonathan a mi entrenamiento y sube la plequita y dice on, encendido, y sos atleta. Y me diste la mano, me diste un beso porque te vas, y la bajás, bueno, ahora ya está, ahora ya dejo de ser atleta, me voy con los chicos, vamos a charlar, te me voy al cine. No, flaco, o sea, déjame la plequita en on, porque vos todo el tiempo sos atleta. ¿Qué implica ser atleta todo el tiempo? Que entre comerte una factura con tus amigos y comerte una tostada con mermelada light, y vos te tenés que comer la mermelada light. Porque si no, todo lo que estamos haciendo acá, me lo estás destruyendo en tu otro anillo. Y la realidad es que todos los anillos se junten de forma tal que prepondere el anillo que vos hoy querés ser, tenés la identidad de ser, porque a veces no es solamente sobre querer, muchas personas somos trabajadores, y a quién le gusta dar clase, no sé, me pongo, ¿no? A mí le gusta dar clase a las 7 de la mañana por computadora. Posiblemente a muchos no nos guste, pero ¿por qué lo hacemos? Y por ahí, en ese caso, lo haces porque necesitas cumplir con un horario para poder tener un sueldo y después sí, ir a la pista de atletismo y, ¿no? Entonces es una oferta de una reacción. Y ahí preponderantemente, vos eso lo tenés que hacer excelente. El ejemplo del atleta en el resto de las vidas lo tenemos que hacer con nosotros, chicos. Esto no es un ejercicio solamente para la asignatura, sino que es un ejercicio para que nos empecemos a conocer. La primera clase ustedes no estuvieron porque no lo hicimos, ¿no? Pero yo se los dejé puesto ahí. ¿Quién sos? Eh, ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Y cuando habrán visto la actividad de la clase de la comisión número 3 que se las dejé ahí, la mayoría no tenían un perfil de quién quieren ser en la vida. Y yo pregunto, ¿para qué sos hijo? ¿Para qué sos padre? ¿Para qué sos atleta? ¿Para qué sos profe? ¿Para qué estás avanzado? ¿Para qué estás estudiando? Si no tenés un objetivo en la vida. Te estás desarrollando como si, bueno, voy a ir, como todos a esta edad estudian, yo estudio. Y a esta edad, como todo el mundo tiene novia, yo tengo novia, novio. A esta edad, como todo el mundo se quiere comprar el primer carro, yo me compro el primer carro. O sea, ¿qué nos está pasando, no? Si no tenemos un objetivo en la vida, trazado, mesurado, para mí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el ejercicio de los anillos, que es lo que termina con el foro, ¿no? Decir, bueno, mira, son estas cosas y preponderantemente tiene que haber algo que te identifique. El ser profe, y bueno, será el ser profe. Perdón, ¿eh? Entonces, si yo prepondero el ser docente, todas las otras actividades las voy a desarrollar, pero no como prioridad. E incluso en el momento en que yo piense, che, mirá, qué bueno sería tener hijos, yo digo, che, pero mirá que mi prioridad es ser profe. ¿Cómo yo, dentro de la no pérdida de mi prioridad social, porque me importa, puedo hacer de una familia? Y ese es el fiel ejemplo porque estamos estudiando relación naturaleza, relación cultura. Solo así entiendo que nosotros podemos cada vez más acercarnos a la naturaleza, porque la naturaleza piensa. Miren, chicos, hay un árbol. Acá hay un árbol. Ese árbol da frutos. Esos frutos tienen semillas. ¿Está bien? Pueden caer millones en un año, vamos a decir centenas de semillas al lado del árbol. Díganme ustedes por qué no crecen al lado de ese árbol esas semillas. Porque no la riegan, ¿Por qué qué? porque no la riegan. Sí, sí, estar 100% regado natural o por la persona. Porque un árbol de manzana de 10 años, sí. ¿Por qué la manzana que cae se hace putrefacta, están las semillas y no crece ese árbol de vuelta ahí? ¿Por qué no hay un árbol al lado de otro, todos encimados? ¿Nunca se pusieron a pensar eso? ¿Por las raíces, profe, o nada que ver? Claramente. O sea, no va a crecer porque el propio árbol que está ahí no lo va a dejar crecer, porque lo va a extinguir. Entonces, directamente la naturaleza piensa de una forma colaborativa y le dice, che, mirá, hoy vos no vas a nacer acá. Claramente no tiene un lenguaje y una verbalización, pero entendamos, ¿no? Como nosotros como universitarios, que es así. Entonces dice, mira, acá no vas a nacer porque este espacio necesito yo. ¿Cuánto espacio necesita un árbol para? Y 1 metro, 3 metros cuadrados. ¿Qué profundidad tiene un árbol? Hay árboles, por ejemplo, que desarrollan una gran cantidad de raíces.
Hay algunos que lo hacen de forma vertical, otros que lo hacen de forma horizontal. Ay, el árbol este me rompió la casa, lo voy a... No, pará, el árbol no te rompió la casa. Vos pusiste una casa o pusiste un árbol indiscriminadamente sin saber cómo la necesidad de absorción de líquido que necesitaba ese árbol. Ah, no, vamos a sacar todos los árboles de la ciudad porque el que estaba en áreas verdes se equivocó y puso tilos en vez de poner palmeras. La palmera la raíz va para abajo, el tilo va horizontal, pero es que necesita agarrar agua. Entonces, empecemos a pensar como seres natural-culturales y no solamente como una especie que es proclamada desde el ser humano para el ser humano. Nuestras otras especies son necesarias. Y en tu vida pasa lo mismo. Culturalmente vos elegiste algo, seguís eligiendo cosas, te empezás a incorporar. Hay una persona que hace acá taekwondo, y que el día de mañana dijo, che, no quiero hacer más taekwondo, voy a empezar a hacer tenis de mesa. Empezó a hacer tenis de mesa, transformó su identidad, pero nunca perdió el valor de hacer taekwondo, porque eso ya está incorporado en su genética, ya está incorporado en sus habilidades, en sus destrezas, en su corporeidad. El deseo de nosotros de la clase del día de hoy es que ustedes puedan claramente no proponer como prioridad la educación, porque eso no se lo pide nadie, pero sí saber en qué espacio se encuentra su hecho educativo. ¿Es prioridad? Bueno, si es prioridad, ¿cuánto le dedico? No es prioridad. Bueno, saber, entender que no es prioridad y que hay otra cosa que es prioridad. Con eso y con el foro hecho, la clase está cumplida. ¿Preguntas? ¿Recomendaciones? ¿Algo que quieran compartir? Yo, profe, la única consulta que tengo es el tema de la asistencia. A ver, no entiendo la pregunta. ¿Cómo? Ah, ¿la asistencia a clase? Claro, si va a tomar asistencia o si ponemos presente en el chat o cómo lo hace. Sí, ahora antes de irnos, yo lo que hago es esto. Yo hice unas capturas de pantalla desde a los 15 minutos todas las personas que estaban y ahora lo contrasto con los que se quedaron. Que se fueron, bueno, no tiene asistencia, porque no se puede ir o salvo que se han avisado, ¿no? Entonces, ahora yo Ah, siempre les listo. pido, antes de irse, Perfecto. ustedes me ponen el apellido nada más en el chat, ya lo pueden empezar a poner si querés, y de ahí yo ahora paso la asistencia. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, las clases nuestras son así. Miren, eh, aula invertida. Ustedes leen en clase, desarrollan acá. Leen en clase, desarrollan acá. Puede que al principio sea tedioso, puede que no. Si les es tedioso, cuando terminemos les va a encantar, porque la idea es que poco a poco empecemos a compartir cada vez más y nuestros desarrollos sean más significativos. Yo, aunque tengo un poco de tristeza por cómo venimos desarrollando con esta comisión, por la no participación y demás, me voy muy contento, me gustaron mucho sus aportes, me preocupa que no tengan las cámaras prendidas, que es una indicación de la institución. Por favor, para la clase que viene, reviértanlo, que hay algunos chicos que todavía tienen problemas y dificultades con el micrófono. Por favor, traten de resolverlo. Por ahí, con algún audífono del celular se pueden venir a clase, lo pueden hacer en la computadora. Con algún audífono por ahí lo pueden solucionar. Así que les envío un cálido abrazo. Muchas gracias por estar. Me dejan el apellido y el nombre en el chat y una vez que lo hagan, tranquilamente pueden emigrar de la sala y bueno, ir a la otra clase que sé que tienen. Profe, Sí, no se ponga mal, nosotros somos así, no hablamos, o son pocos los que hablan. Así que bueno, se va. Es Pasa raro. hasta en las prácticas, profe, así que tranquilo. sí, Sí, pero, eso mismo iba a decir. Así En que no la se práctica preocupe. tampoco somos muy habladores ni pero lo tienen que comunicativos. hacer, chicos, ¿sí? Poco a poco tienen que abrirse a eso para también escucharlos y compartir. Está perfecto. Bueno, muchas Dale, gracias. profe, buena semana. Igualmente, chau, chau. Chao, profe. Profe, Hasta luego. Chao. tenemos que Gracias, enviar profe. una Buena actividad semana. por el equipo. Igualmente. Ah, Profe, chau, chau, chau. chau. Profe, ¿tenemos que enviar alguna actividad por el campus o funciona así para El participarlo en foro, clase? el Bien. foro está abierto ahora. Lo tienen que hacer hasta el sábado, tienen tiempo. ¿De qué clase? ¿Eh? ¿El foro de qué clase? Clase 3. ¿Y de la clase 2 hay que enviar algo? Tenés que hacer las actividades, pero no tenemos actividades para subir.
Ok. Porque en la clase Ah, 1 yo profe, hice la actividad, pero decía que había que presentarla en clase. Claro, la Ah, mayoría de estamos las en clase. actividades son para conversar acá. Claro, ok. Lo que hay que enviar es de la clase 3. El foro. Vale. Bueno, gracias. No, por favor. profe, y una consulta, Sí, te escucho, te escucho. ¿subimos el archivo o lo copiamos en el mismo Word que tiene el foro? En Porque el son mismo, 4 carillas, si no me equivoco. sí, sí, en el mismo Word lo copian ahí en el procesador, sin problema, no hace falta adjuntar nada. Ah, listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, buena jornada. Igualmente, igualmente. Nos vemos.